de la Iglesia en estos 5 años de la misión continental es recuperar el sentido de la palabra, de esa palabra que poco o ya nada nos dice a muchos de nosotros los cristianos católicos. Nosotros muy poco o nada conocemos de la palabra, muy poco leemos la palabra, muy poco oramos con la palabra, muy poco estudiamos esa palabra y somos analfabetas de la palabra. Esto nos debe preocupar. Y nos debe preocupar porque uno debe conocer y uno debe entender un poco su fe, lo que cree. Nosotros vemos muchos y muchas que se han retirado de la Iglesia Católica porque dicen tener un profundo desconocimiento de la palabra, porque quizá nosotros los católicos somos quienes menos leemos la palabra, y fuera de que no la leemos, tampoco la escuchamos, y al no escucharla ni leerla, hay una ignorancia total en el desconocimiento de lo que yo tengo como fundamento de la fe, la palabra. La palabra me debe de dejar siempre un mensaje. Hoy, por ejemplo, esta palabra, si nosotros la tomásemos como lección de vida, podríamos decir con mucha tranquilidad que Jesús me invita hoy a no dudar, a creerle a Él, a confiar en Él. En ese Pedro echa la red, y un Pedro cansado, agotado, amanecido, un Pedro rudo, muy áspero, muy cerrado, podríamos llamarlo así. Él era un hombre con su carácter, de un carácter fuerte. Era el que más chocaba con Jesús, era el que tenía los encontrones con Jesús. Y no duda Pedro en decirle de una vez: me he pasado toda la noche y no hemos cogido nada. ¿Viene usted ahora a decirme a mí que eche la red? Pero hay también una actitud de Pedro: en tu nombre la echaré. Pedro duda al comienzo y le hace un reclamo justo toda la noche. Usted viene y me dice son las redes, pero no reclama nada más, simplemente echa la red. El asombro del que cree y ve el resultado de su fe, tantos peces que se rompían las redes. El asombro de quien se admira de un milagro, de las maravillas de Dios. Tengo mucha vergüenza ante ti, Señor, soy muy pecador. Es decir, la indignidad de Pedro ante la santidad de Dios. Pedro fue el único que reconoció a Jesús como Dios. Y Pedro fue el que todas las veces ganó por su terquedad los premios de Dios. Cuando le dice Pedro: Señor, mándame a ir a ti, a caminar sobre el lago. Señor, no sabíamos que eras tú, y Él les estaba preparando el pescado en la playa. Cuando se durmieron: Señor, despiértate. ¿Acaso no tienes miedo? Mira que nos vamos a ahogar. Cuando se vio Pedro desnudo y se tiró al agua. Pedro era el de todas las circunstancias importantes en los 3 años de la vida de Jesús.
Pero hoy la palabra nos da una gran lección. Y nosotros que venimos a buscar esa palabra en los signos del amor y de la misericordia de Dios. ¿Cuánta fe tengo yo que soy capaz de abandonarme en los brazos de Dios? ¿Cuánta capacidad tengo yo de decirle a Dios que hará como tú lo digas, no como yo lo pienso? En tu nombre echaré las redes, en tu nombre confiaré, no desconfiaré más, no seré un incrédulo más, como Tomás. Señor mío y Dios mío, aumenta mi fe. Señor mío y Dios mío, haz que crea más. Jesús quizá nunca me ha dicho, confía en mí, cree en mí, abandónate en mí. Pero su palabra está escrita. Y hoy trasladamos a Pedro a nuestra vida. Hoy trasladamos a Pedro a los momentos de duda de nuestra vida. Hoy trasladamos a Pedro para que, como él, aprendamos a decirle a Dios, lo haré como tú quieras. Por ahí hay una fábula muy interesante que se llama El alpinista. Muchos la conocen. Un alpinista que ya había escalado todas las montañas y había batido los récords Guinness en la velocidad del tiempo subiendo allá. Pero un día se propone solito a escalar en el récord Guinness de su propio tiempo. Llevó sus cuerdas, llevó sus pinzones para amarrarse, pero lo cogió el atardecer y de regreso se descolgó y bajaba a una velocidad tan grande, que él se olvidó que él había amarrado la cuerda en el hielo de la montaña y él gritaba: Señor, sálvame, Señor, auxilio, socórreme. Y el Señor le decía: suéltame. Y él cada vez que escuchaba esa frase de suéltate, más se aferraba a la cuerda. El hombre murió aferrado a la cuerda a 1 metro de altura. Y lo encontraron ya como un tronco de hielo. Y seguramente el miedo, la desconfianza, el de no escuchar, suéltate, no lo dejaron soltar. A 1 metro de altura, si se hubiese soltado, nada le hubiera sucedido. A 1 metro. Nosotros también cada momento tenemos esta circunstancia. Señor, ¿me suelto aquí o a quién me suelto? ¿En quién me suelto? Y Él me dirá: aprende en los momentos buenos a soltarte en mí, para que en los momentos malos, aférrate en los momentos buenos a mí, para que en los momentos malos te sepa soltar en mí. Pedro entonces es el protagonista de todo lo que nosotros hoy tenemos como experiencias vivas de Dios. Pedro fue el más aguerrido, el más decidido y al que Jesús más probó en sus 3 años. Pedro fue el que llevó, como decimos, del bulto, porque él era el que tenía que llevar una obligación en nombre de los otros 11, que a él se le encomendaba toda la carga, toda la responsabilidad de lo que Jesús le iba a preparar. Hoy le dice: tranquilo, ya no serás pescador de peces en el mar, serás pescador de hombres. Es decir, tú tendrás que reunir a toda la humanidad en mi nombre.
Y ahí viene la misión de Pedro. Formar la primera iglesia de Jesucristo. Que nosotros le apostemos a creerle más a la palabra de Dios. La palabra esencialmente importante para que podamos nosotros entender que para creer es necesario, es importante conocer un poco más. Y si no tengo tiempo para leer, pues cuando asistamos a la Santa Eucaristía, que algo retengamos, que algo recordemos y que algo se vuelva práctico en mi vida. Hoy repito, lo práctico de esta palabra es: confía en mí, lo haré como tú lo dices, lo haré. Señor, estoy muy enfermo, lo haré como tú lo dices. Es decir, como le dijo la picarreta a una santa por allá, del sur de Italia, murió haciendo lo que ella llamó el divino bolero, la divina voluntad. Eso nos hace mucha falta a todos. Nosotros somos mucha razón, nosotros somos muy poco corazón, poco espíritu. Y nosotros siempre decimos primero lo que yo pienso, primero lo que yo decido, primero la razón que yo impongo, luego Dios. Primero Dios y luego mi razón. Dios no me deja enredar, no me deja confundir, no me deja perder. Dios guía mis pies, Dios siempre me llevará hacia Él. Pero cuando uno se deja vencer por su propia razón, tristemente podrá vencer o prosperar en algún proyecto. Dejemos a Dios también pensar por nosotros, y no seamos siempre nosotros los racionales, los que creemos que siempre yo con mi razón sobre los demás domino, a los demás domino y siempre confundo y me confundo. Cuando yo le digo a Dios, piensa también tú por mí, que la luz del Espíritu Santo ilumine esta oscuridad en la que yo estoy. Nosotros somos muy irracionales, muy ofensivos, muy agresivos, muy acelerados, y por ello cometemos tantísimos errores. Si alguna vez nosotros dijésemos, dejo primero al Espíritu que me ilumine, nosotros seríamos muy sabios, porque dejaríamos a Dios pensar por nosotros y no le quitamos a Dios la sabiduría que tiene cada uno de nosotros de Dios. Confiemos, aprendamos a confiar y confiando más, hacer menos dura la fe, porque ciertamente creer cuesta mucho, pero cuando me aprendo a abandonar, cuando aprendo a obedecer, cuando aprendo a creer, en tu nombre lo haré, la vida, la fe, se convierten en gozo y no en tristeza.